Bueno, continuamos. Saludos y bendiciones. Nuevamente, vamos a esta segunda hora de clase hoy en este núcleo número 13. Seguimos entonces hablando de neumatología. Vamos entonces, señales y obras realizadas a través de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Es decir, en el Antiguo Testamento, yo quiero que usted entienda esto, el actor principal del Antiguo Testamento es Jehová Dios. Antiguo Testamento siempre figura como el actor principal. En el Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios, el actor principal, ¿quién es? Jesús. Ajá. Ahora, de Hechos de los Apóstoles para acá, de Hechos que alguien escribió o alguien dijo que ese libro no debiera de llamarse Hechos de los Apóstoles. Debiera de llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque ¿qué hicieron los apóstoles? Habla nada más, pero quien hizo los milagros y la sanidad y la salvación fue el Espíritu Santo. Entonces, reitero, en el Antiguo Testamento el actor principal fue Jehová. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, actor principal Jesús. Pero de Hechos para acá, el actor principal es el Espíritu Santo. Tengamos claro esa. Ahora, jueces, en la vida de Sansón, toda su fuerza física procedían del Espíritu Santo. Jueces 14, 5 y 6, 16, 3, 16, 28 y 31. Sansón, en hebreo, que significa del sol, en la tradición hebrea, es uno de los últimos jueces de los antiguos hijos de Israel, mencionados en el Tanaj. Es descrito en el libro de los jueces, entre los capítulos 13 al 16. Sansón se caracteriza por una figura hercúlea. No, eso es lo que nos han mostrado. ¿Sabe qué es una figura hercúlea? Miren a Isidro Canelón. Así, fuerte. No, eso es lo que nos han mostrado de Sansón. Pero Sansón no era una figura hercúlea, no. Sansón era un diminuto, como decir, un Simón Bolívar, que creo que la bota era 37. Un Napoleón Bonaparte. Hombres de tamaño muy pequeño, comparado para las grandes hazañas que se hicieron a través de sus vidas. Sansón, lo que les llamaba la atención y lo que hacía el ruido era que el tipo era diminuto, no era aquella mole de hombre, no era aquella grandeza de ser, no, era un tipo diminuto, pero que en los momentos que se necesitó manifestarse con una fuerza tan tremenda, era el Espíritu Santo el que hacía y el que se movía a través de él. No era él, no era su capacidad. Es más, un día Sansón estaba con una prostituta. ¿Sabe usted qué hace un hombre con una prostituta? Ya usted lo sabe. Estaba Sansón con una prostituta y llegaron tocándole la puerta a las 3 de la mañana. Sansón, los filisteos tienen rodeada la ciudad, van a entrar. Sansón salió de estar con la prostituta. Usted y yo sabemos que no estaba rezando el rosario. Agarró las puertas de la ciudad y fue y acabó a puertazo a los filisteos. Es decir, escuche esto, ni el pecado en el que el bandido estaba pudo impedir que el Espíritu Santo se moviera a favor de otro, porque los que iban a ser fregados eran otros, porque los filisteos venían a hacer daño, pero Dios por amor a nosotros usó a este, aunque andaba en esa condición. Ahora, Sansón, estamos por aquí. Ok. Sansón se caracterizaba por su extraordinaria fuerza para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos inalcanzables para la gente común. Luchar contra un león sin más armas que sus propias manos. ¿Te puedes imaginar? Acabar con un ejército con solo una mandíbula de burro, una quijada de burro. Destruir
un edificio solamente con sus dos manos. Pero algunos historiadores lo caracterizan como una figura débil de mediana estatura y por esta causa era el asombro ante los que lo veían en acción, que de un hombre de porte endeble salían tantas fuerzas y por dichas acciones tan heroicas en la vida de Sansón, en relación a su fuerza brutal, se le eran atribuidos al Dios de los hebreos toda la gloria y la magnificencia. Este siempre ha sido el modelo de Dios. Oiga, sacar valientes de los cobardes. Jueces 6, 11 y 12. Multiplicar fuerzas al que no tiene ninguna. Esta es especialidad de Dios en la persona del Espíritu Santo. Isaías 40, 29. Escoger al débil para avergonzar al sabio. Primera a Corintios 1, 28. De debilidad, sacar fuerzas. Hebreo 11, 34. Perfeccionar su poder en la debilidad. Segunda a Corintios 12, 9. Sin lugar a dudas, esta era la condición de Dios en Sansón, Dios Espíritu Santo, que en la debilidad Dios sacó fuerza, perfeccionando y multiplicando su poder en la debilidad de un hombre por su espíritu. Reyes, esto es en la vida de los jueces. Vamos con los reyes ahora. Todas las virtudes que están en el Espíritu Santo descansaban sobre David y Salomón para gobernar. En ellos había sabiduría, inteligencia, consejo, autoridad, conocimiento, honra. Según Isaías 11, 1 y 2, todo esto vino a reposar sobre Jesús, producto de la venida del Espíritu Santo sobre él. Saldrá una vara del tronco de Isaí, profecía sobre Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, oiga, Espíritu de Jehová, que se le denomina también Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, 1 y 2. Profetas, la vida o el moverse de Dios Espíritu Santo en la vida de los profetas, Antiguo Testamento. Todas las señales que Dios hizo a los egipcios por la mano de Moisés fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo. Es decir, las 10 o 12 plagas, no recuerdo con exactitud si son 10 o 12 plagas, que se dieron en Egipto, todas esas plagas se dieron a través de la mano de Moisés, pero quien hacía era el Espíritu Santo. ¿Quién convirtió el polvo en piojo? ¿Quién convirtió el polvo en rana? ¿Quién convirtió las aguas en sangre? ¿Quién hizo todas esas labores? La mano ejecutora de Dios, el Espíritu Santo. Lamento que muchos de nosotros no hayamos tenido este conocimiento y no hayamos honrado al Espíritu Santo como debiéramos de honrarlo. Y muchos de nosotros, déjenme hablar por mí, nos habíamos inclinado, en mi caso, mucho hacia Jehová Dios, mucho hacia Cristo y muy poco hacia el Espíritu Santo, porque no había entendido estas verdades, óigame, que por toda la vida han estado en la Biblia, porque esto no es nuevo. Esto ha estado toda la vida en la Biblia, pero como no habíamos estudiado, en mi caso, sistemáticamente, entonces esto es el resultado de estudiar la Biblia sistemáticamente. En este caso, estudiarla buscando y profundizando sobre el conocimiento de la persona del Espíritu Santo y viendo su labor. Por eso esto es lo que se denomina teología sistemática, porque el punto es uno. ¿Quién? Neumatología. ¿Quién? Dios Espíritu Santo. Dios en nosotros. Ahora, profetas, todas las señales que Dios hizo
A los egipcios ya se las dije que era el Espíritu Santo. Las bases bíblicas están en Éxodo 8, 16 y 19. Se da testimonio de lo antes dicho. Ya que los hechiceros de los egipcios, es decir, los brujos, los santeros, los babalaos de ellos, al no poder contra Moisés, proclamaron: dedo de Dios es este, cuya expresión es usada para diferenciarse al Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted que, si mal no recuerdo, los dos primeros milagros que se dieron a través de Moisés para los egipcios, los hechiceros lo imitaron? Moisés tiró la vara al suelo, dijo un amigo mío, y se volvió suegra, no, se volvió culebra. Ajá, pero los egipcios también tiraron la vara al suelo y se volvió culebra. Pero la vara de Moisés, o la culebra de la vara de Moisés, se engulló, se tragó a las otras. Y quedaron los egipcios sin vara. Así que para el monte otra vez a cortarnos, hombre. Y la de Moisés no se puso más gruesa, siguió igualito. Pero ahí hubo un milagro. Entonces, la vara era tipo de autoridad, de dominio, de señorío. Entonces, ellos quedaron sin autoridad, sin dominio y sin señorío. Para el monte otra vez a cortar. Y Moisés salió con la suya. Ajá. Entonces, entienda eso. Varias cositas ellos hicieron, bueno, pero ya de ahí en adelante Dios siguió haciendo a través del Espíritu y ya no podían hacer más estos individuos, estos seres. Ahora, seguimos acá. Según lo registra en el libro de Éxodos, el mar Rojo fue abierto y sus aguas se separaron, se mantuvieron y volvieron a juntarse por el poder del Espíritu Santo. Al soplo de tu aliento, la palabra aliento, señoras y señores, aliento es hálito también. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Éxodo 15, oiga, 8 y 10. Es decir, cuando Moisés está de rodillas en la orilla del mar, a un lado tiene el desierto, al otro lado las montañas, al frente el mar, y detrás viene el ejército de Faraón. Moisés se pone a orar y Dios le dice: Moisés, no es tiempo de orar. Levántate y abre el mar y dile a Israel que marche. Moisés se levanta, toca el agua con la vara y el mar, un viento, abrió, amontonó agua de lado y lado y puso la tierra parejita, llanita. Y comenzó a Israel a caminar y a caminar y a andar, oiga, en el milagro que Dios estaba haciendo en ese momento, porque ya había hecho un lote de milagros allá en Egipto. Y aquí les está haciendo otro. Israel va caminando durante esa travesía, pero en ese mismo milagro se metieron los enemigos de Israel. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel? El ejército de Faraón. Comenzaron a caminar en el milagro. El detalle es que a nosotros nos sostiene el milagro permanentemente, y los milagros vienen para llevarnos a otro nivel. Pero cuando los hijos del diablo se meten en los milagros de Dios, se quedan fritos. Entonces, el aliento abrió. Cuando el último israelí salió de aquel lado, el aliento volvió otra vez y cerró las aguas. Y todo el ejército, todos los enemigos que iban, quedaron ahogados. Entonces, en un milagro que Dios hizo, hubo dos resultados. El primero, salvó a su pueblo, lo llevó, lo trasladó al otro lado del mar. Ajá. Y en ese mismo milagro acabó con los enemigos que venían persiguiendo. Entonces hay cosas que para usted son una bendición, pero para los impíos son tremenda maldición. Por no querer obedecer al Dios, en este caso Espíritu Santo. Ahora, la construcción del tabernáculo con todos sus utensilios fue diseñada por el Espíritu de Dios en la vida de los hombres para obrar bajo su dirección. Así lo registra el libro de Éxodo. Oiga, mira todo esto que viene ahorita, que se dio en la nación de Israel,
Y que no es que hubo una universidad, una escuela, un sitio donde mandaron a estudiar a estos muchachos. No, no. Resulta que habló Jehová a Moisés diciendo, oiga, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, oiga, del Espíritu de Dios. Lo llenó del Espíritu de Dios, pero ¿para qué? Mira lo que viene ahora. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artífice de piedras para engastarlas y en artífice de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Ahilab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harás, oiga, conforme a todo lo que te he mandado. Eso está en Éxodo 31, 1 al 11. Es decir, Dios le da una orden a Moisés y lo manda a hacer un sinnúmero de cosas. Pero ¿sabía Moisés hacer ese sinnúmero de cosas? No. Había gente preparada ya para que hicieran ese gran número de cosas cuando Dios le dice a Moisés lo que le mandó a hacer. No. Entonces, Dios, por el Espíritu, capacitó a toda esta gente. Quiere decir que los diseños que ellos iban a realizar, se los estaba dando ¿quién? Dios. No los aprendieron en la escuela de arte, no los aprendieron en la Universidad de las Artes, no los aprendieron en la escuela de diseño de X fulano, no. Fue algo que Dios les dio. Se lo explicó a Moisés, le mandó a decir que lo escribiera como el arquitecto y que ahora le tocaba supervisar todo lo que se iba a hacer conforme Dios lo había mandado. Pero Dios preparó a la gente. Entonces alguien dijo una gran verdad. Dios nos llama a gente preparada. ¿Usted me escuchó eso? Dios nos llama a gente preparada, pero prepara a los que llama. ¿Sabe usted qué estamos haciendo aquí? Preparando a los que tienen llamado. Aquí estamos preparando a los que tienen llamado, porque hace 12 años Dios comenzó a trabajar conmigo, porque esto yo no lo sabía hacer. Esto que yo estoy haciendo ahorita, yo no lo sabía hacer. Y si usted me hubiese conocido, esta muchacha habla más que yo. Yo hablaba menos que ella. Yo era súper, pero súper recontra tímido. Y ahorita tienen que atajarme, porque si no, no duermen. Ahora, la unidad en el conjunto de la deidad. Es decir, esta es la labor de Dios, Espíritu a través de los jueces y a través de los profetas. Ahora vamos a ver la unidad en el conjunto de la deidad. Escúcheme esto. A nosotros nos cuesta entender a Dios, e incluso hay una agrupación que se llaman Testigos de Jehová, que ellos dicen que nosotros los evangélicos que tenemos un Dios de 3 cabezas. No, nosotros no tenemos un Dios de 3 cabezas. Nosotros tenemos un Dios
que son tres individuos. Escúcheme, no son tres dioses. Un Dios, pero son tres individuos. Hay uno que se llama Jehová o el Elohim. Hay 10 nombres más que vamos a estudiar cuando veamos adoración, que es la que decíamos ahorita, el Elohim, que es creación, el Olam, que es el Dios altísimo, el Jehová el Shaddai, que es el Dios que nos provee, Jehová Jireh, el que se provee a sí mismo, y varios nombres calificativos y redentivos. Pero también tenemos a un Dios verbo en el Antiguo Testamento. Y también tenemos a un Dios Espíritu Santo, no tenemos problemas con eso. Pero el caso está, ¿por qué la gente le cuesta? ¿Por qué la gente le cuesta aceptar esta realidad? Muy especialmente los amigos testigos de Jehová, por el problema que surge en toda casa. Las mujeres me van a entender, facilito. ¿Sabía usted que en China, este símbolo, que es de un techo, y dos cabezas de mujeres aquí abajo, es un símbolo de guerra? Porque debajo de un techo no pueden gobernar dos mujeres. ¿Por qué? Primero, se está violando un principio bíblico. El principio bíblico dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No, por tanto. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Es decir, una nueva familia. Por lo tanto, hay un dicho común por ahí en la Biblia universal, que el que se casa, casa bien, para evitar problemas. El otro detalle es que en Dios hay algo que nosotros debiéramos de practicarlo. En Dios Jehová, en Dios Cristo y en Dios Espíritu Santo hay cooperatividad. ¿Qué es lo que no hay entre yerna y suegra? Entre suegra y yerna. ¿Por qué no hay cooperatividad? Porque la yerna tiene un estilo de hacer las cosas y la suegra tiene otro. Eso es natural, eso es normal. Y a veces la suegra quiere imponerse sobre la yerna. Y ella, como quiere mandar, también se subleva. O a veces al revés. Hay yernas que someten a la suegra. ¿Qué pasa? Entonces, como no hay cooperatividad bajo un techo para dos mujeres, para dos cabezas, entonces lo lógico es que el que se casa, casa bien. En el caso de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo no pasa así, porque ellos hicieron un programa elaborado y en ese programa ellos determinaron en qué tiempo y qué cosas iba a hacer uno, en qué tiempo y qué cosas iba a hacer el otro, y en qué tiempo y qué cosas iba a hacer el otro. Entonces, ellos trabajan en forma cooperativa, no competitiva. Nosotros, por naturaleza, somos competitivos. Yo quiero ser el mejor predicador. Yo quiero ser el mejor que canta. Yo quiero tocar el cuatro mejor que Isidro. Yo quiero tocar la tambora mejor que Andreina. Yo quiero echar broma mejor que esa niña que está ya inquieta. Yo quiero ser el mejor. Entonces, ese yo es el que nos embroma y no nos deja entender a Dios ni nos deja trabajar en comunidad. Pero cuando yo me bajo de esa nube, de ese yo, y me meto en la cooperatividad, entonces yo voy a trabajar con cualquiera. Sepa más que yo, sepa menos que yo, listo. Si sabe más que yo, me siento a que me oriente y que me ayude. Si sabe menos, lo ayudo a que sepa. Y ya. Entonces, la unidad en el conjunto de la deidad, hay muchas formas desde el punto de vista teológico para demostrar que el conjunto de la deidad como persona es totalmente diferente. Es decir, la deidad, los tres son diferentes, aunque en esencia y en naturaleza son los mismos. Pasemos a desarrollar lo antes dicho. Oiga, el término Trinidad, aunque no aparece en las escrituras, es decir, en la Biblia sagradas, es un término teológico. Es decir, el término Trinidad, escúcheme, no aparece en la Biblia, es un término teológico.
Pero tenemos gente tan radicales, que si ellos dicen que lo que se está diciendo no está en la Biblia, ellos no lo creen. ¿Será que son tan radicales así? Entonces no debieran de creer en la Biblia, porque en la palabra Biblia no aparece la palabra Biblia. Pregunto, en esa Biblia aparece la palabra Biblia adentro, no se la pusieron afuera. Pero la palabra Biblia no aparece ahí. Ajá, ¿y por qué creemos en la Biblia? Yo me refiero a la gente que dice, no, es que la palabra Trinidad no aparece. No, es cierto, no aparece la palabra Trinidad. Es un término teológico. Es una palabra para ayudar a entender algunas cosas. Es como esto. En la mañana todos decimos que el sol sale. A mediodía decimos que está bravo. Y en la tarde decimos que se escondió. Pregunto, ¿eso tiene sentido? ¿El sol sale? No. ¿El sol se pone bravo a mediodía? No. ¿Se esconde en la noche? ¿De quién se esconde? Pero es algo que decimos para comunicar algo, y hasta ahora eso no lo han acomodado. Entonces el término Trinidad, aunque no aparece en la Biblia como tal, es un término que se usa para hablar de estos tres individuos. Ahora, el término Trinidad, aunque no aparece en las Escrituras Sagradas, es un término teológico. La Trinidad como doctrina excluye, oiga, y execra del ámbito de la teología la doctrina del triteísmo. No existe triteísmo, señoras y señores. Y el triunismo, tampoco hay triunismo. Triteísmo, le explico qué es triteísmo. Escúcheme para acá que ya nos vamos. Es la doctrina que presenta un politeísmo en potencia, en la creencia de tres dioses. Yo le dije que nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un Dios que lo conforman tres individuos, que tienen el mismo poder, las mismas propiedades, las mismas virtudes, gozan de un absolutismo, pero en propósito no tienen nada en común, según el triteísmo, en común. Son totalmente independientes y autosuficientes con diferentes gobiernos. En la Trinidad no funciona así. Trinidad, oiga, es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas, similares a los tres estados del agua: líquida, que corresponde al agua; sólida, que representa el hielo; y gaseosa, que representa el vapor. El triunidad, igual llamada la doctrina unitaria, sostiene que Jehová Dios dejó de ser el gran yo soy, este es el pelón en el que están estos individuos, para pasar a ser Dios Hijo. Es decir, Dios dejó de ser Dios Jehová para pasar a ser Dios Cristo. Y a su vez, el Teantropos, el Dios hombre, dejó de ser para pasar a ser Dios Espíritu Santo. Es decir, la unidad afirma que la unidad de la deidad es una unidad absoluta, que la distinción indicada por los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son reales ni personales, sino nominales y oficiales, que el Padre solo es la deidad en su carácter paterno, que el Hijo es la misma persona o ser encarnado o Dios manifestado en carne, y que el Espíritu Santo es también el mismo ser manifestado en su influencia espiritual. Esta doctrina nace, oiga, del pensamiento de Sabelio, por allá por el oriente, quien fue un sacerdote y teólogo católico del siglo III, en el 300 a.C., que enseñó en Roma la doctrina de la triunidad. Se conoce como la herejía sabeliana. La doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas, desde el punto de vista tácito o sobreentendido, derrumba por completo la doctrina del triteísmo
y el de la triunidad. Es decir, te lo pongo así como un poquito más fácil. Los que creen en la triunidad, ellos creen que Dios Padre deja de ser Dios Padre y decide ser Dios Hijo. Y Dios Hijo deja de ser Dios Hijo y pasa a ser Dios Espíritu Santo. Por eso se le llama la doctrina de la triunidad. No es correcto. Como el agua, pues. Mientras la tenemos aquí, líquida. La metemos en la nevera, en el freezer, la congelamos y tenemos hielo, pero deja de ser líquida. La evaporamos, le metemos calor, deja de ser líquida y deja de ser hielo y pasa a ser gaseosa. Eso es lo que hablan de la triunidad. Eso está fuera del orden teológico. Eso se llama ideología de hombres. Quiero líquida, por favor. Entonces, vamos a cerrar con lo que viene. Lo correcto es esto. La Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Es aquella doctrina que nos muestra la manifestación de tres Dios, no de tres dioses, de tres Dios, sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo, entendiendo que son tres como Dios, sin competencia alguna. En ellos hay una unidad en la diversidad, son uno en naturaleza e intenciones, pero diversos en las acciones. Cuando le digo que son uno, en intenciones y en naturaleza, los tres, Antiguo Testamento, eternos, infinitos, omniscientes, omnipresente y omnipotente, los tres. Nuevo Testamento, hay uno que pierde la eternidad. ¿Quién perdió la eternidad en el Nuevo Testamento? Jesús, porque el Verbo se hizo carne y todo lo que es hecho, todo lo que es nacido tiene fecha de existencia, tiene fecha de nacimiento. Como tiene fecha de existencia, fecha de nacimiento, pierde la eternidad, señoras y señores. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Cristo Jesús, no es eterno, porque Jesús tiene 2024 años de existencia y el mundo hacia atrás tiene 4000 años. ¿Copia esa? Entonces, el mundo tiene de Jesús para atrás 4000 años, más 2000 de Jesús, estamos montados sobre el año 6000 de la era. Ahora, oiga esto, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, que es el tema que estamos desarrollando, sigue siendo eterno, infinito, omnisciente y omnipotente. Esos son uno. Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo nunca fueron ni serán tres seres separados, pero sí son tres como personas, como Dios, no son autoexistentes. Aunque poseen las mismas propiedades, ellos subsisten unidos como Dios en la unidad de la deidad. Hay tres personas de la misma sustancia, poder y autoridad. Desde el punto de vista gramatical se puede demostrar que la deidad se compone de tres personas. Pasemos a hacer análisis de algunos pasajes para afirmar lo antes dicho. Oiga lo que viene. En Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre. Oiga esto. Yo y el Padre, uno somos. Hablemos de sujetos. Cuando Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Cuántos hay ahí? ¿Hay uno o hay dos individuos? Yo, uno. Y el Padre. Hay dos. Bueno, esa es la matemática que me enseñaron a mí donde yo estudié. Si a usted no le enseñaron esa, vamos a fusilar al que me enseñó matemática a mí, porque yo no tengo la culpa de lo que me enseñó el que me enseñó. Yo estoy hablando de lo que me enseñaron. Entonces, aquí se le cae la doctrina a los solo Jesús, a los unitarios. Yo y el Padre,
Yo, uno. Y el Padre, dos. Uno somos. Ajá. Pero uno, ¿en qué? En propósito, en objetivo, en planes y en unidad. Pero son dos, señoras y señores. Numéricamente son dos. ¿O no? Ah, bueno, sigamos para allá. Ajá. Yo y el Padre, uno somos. El término uno que Jesús utilizó viene del griego heis, que es el neutro de heis, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen la misma característica del vocablo koinonía. Escúcheme. Para que haya koinonía, tienen que haber mínimo dos. ¿Qué es koinonía? Mutuo acuerdo. ¿Cómo te pones tú en acuerdo contigo mismo si tú eres uno solo? Eso no existe. Si tú uno solo, no puede haber koinonía. Para que haya koinonía, tiene que haber otro que piense diferente a ti, otro que tenga decisiones diferentes. Y se ponen de acuerdo y en ese acuerdo se llama koinonía. ¿Estamos aquí? Ajá. Cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. ¿Cómo puedes tú tener comunión con otro que no eres tú? Es la única forma. Ahora, la comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, tener una sociedad, una intimidad, una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la unidad en forma compacta, triunitariamente hablando, se refiere a la unidad en esencia, naturaleza e intenciones. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, es decir, como tres personas diferentes con una misma naturaleza y un mismo sentir. Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16, óigame, el término otro para hacer referencia al Espíritu Santo, cuyo término es lo que se conoce gramaticalmente, oiga esto, como un pronombre pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica y numérica. Se debe tomar en cuenta para mayor comprensión del pasaje en relación la unidad, que en el griego hay dos pronombres pronominales indefinidos que son heteros y alos. Pasemos a dar la definición de cada uno de ellos. Oiga, hetero es el pronombre pronominal indefinido que te hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuo se refiere que son dos personas totalmente diferentes con características diferentes. Eso es hetero. Alos, como pronombre pronominal indefinido, es aquel que te hace una distinción numérica pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes pero con características similares. El término que Jesús utilizó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador fue alos, haciendo una distinción numérica pero no genérica. Lo que Jesús quiso decir fue, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común. Una similitud. El término alos indica a alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Esta palabra alude a similitud, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término alos para hacer referencia a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adicción a mí, aunque exactamente es igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría porque tiene el mismo sentir. Además de esto,
en el pasaje que mencionamos, aparece, la acción de dos personas en relación a una tercera persona. Jesús dijo, oiga, que él rogaría ¿a quién? Ajá, él rogaría ¿a quién? ¿Cuántos hay ahí? Él, uno. Al Padre, dos. ¿Iba a rogar por quién? Por otro que no era él. ¿Quién es ese otro? El Espíritu Santo. Entonces se caen los testigos de Jehová y se caen solo Jesús. ¿Están aquí? Sí. Qué bello es estudiar la Biblia, ¿yo? Qué hermoso. Ajá. Él rogaría al Padre para que enviara a otro consolador. Tome en cuenta que el que ruega y hace la petición es Jesús. ¿A quién se la hace? ¿A quién le hace la petición? Es al Padre. Y a su vez es quien envía al Espíritu Santo. En el pasaje encontramos por sí solo la presencia de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cerramos con estas cuatro líneas. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, dos ya, y os dará otro, tres, consolador, para que esté con vosotros, oiga, hasta que te pelees con la suegra. Ajá, no hasta que yo me eche una rascada, no hasta que yo peleé con Isidro, no hasta que yo peleé con el vecino. Para siempre, señoras y señores. Por lo tanto, el Espíritu Santo no nos puede abandonar. Qué bello y qué hermoso es esto. Ahora, para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Eso está en Juan 14, 15 y 17. Debemos aclarar que hay términos que Jesús y el Padre mencionan por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos, pero que dichos términos no niegan la doctrina de la Trinidad. Dichos términos son, y los dejamos para la próxima clase. Anote, página 15 al comienzo. Página 15 al comienzo.